Entonces ahora, bueno, sobre el problema del mérito, aplicándole método a ciertos temas se van resolviendo. El mérito o la sociedad del mérito o la llamada meritocracia. ¿Cuál es el problema con eso si para mucha gente resulta tan obvio? Y lo es. El hecho de que uno hace grandes esfuerzos para escribir una novela, construir un edificio, un puente, un desarrollo de ingeniería, todos los estudios que son necesarios para que se puedan construir edificios o curar gente como médico de manera confiable, que no va uno a decir que entonces reconóceme. No, o sea, es una cuestión del mérito confrontado con el reconocimiento de aquellos que siempre han estado por fuera de un sistema, en el cual, sin lugar a dudas, se mezclan o se entremezclan cantidad de gente que en realidad no ha hecho nada de mérito, pero aspiran a ser reconocidos por lo que han hecho, que no es de mérito, pero que tiene un valor. O sea, esa es la cosa, ¿no? O sea, que hay esfuerzos que proporcionan un valor a la sociedad y a la comunidad, pero no se pueden considerar que tengan más mérito que otros grandísimos esfuerzos. Dostoyevsky, por ejemplo, uno puede decir que tiene menos mérito que algún cuentista del minimalismo norteamericano, que Raymond Carver. Sería difícil ya en ese ámbito porque un cuentista es alguien que en realidad para seleccionar un cuento puede escribir muchos otros cuentos. Y también estaría interesante la discusión sobre si el mérito está relacionado con el esfuerzo directamente o el tiempo que dedica a determinados esfuerzos o sufrimiento, ¿no? Toda esa discusión se podría dar, pero la ventaja de la nociología y del análisis de los fenómenos, de la fenomenología, es que desde el plano general ya uno va estableciendo cosas. Entonces, en principio hay muchas discusiones respecto al mérito que pueda tener un determinado individuo, pero la polémica del mérito, de la meritocracia, está en cuando se pretende heredar. El amigo de fulanito o el hijo de fulanito no tienen el mérito del esfuerzo que hizo ese fulanito, X, quien sea, Edison, Paul Thomas Anderson como director, como director de cine, ingenieros médicos, etc. Ese viene siendo el problema, la piedra de tranca de la meritocracia, que muchos pensadores de izquierda pretenden llevarlo a niveles de mayor complejidad, cuando es simplemente eso. El mérito no se hereda ni se transfiere, pero lo hay, pues claro, es muy difícil estructurar una cultura y una sociedad estable y buscar que ésta dé lo mejor de sí en el desarrollo de facultades. Por ejemplo, yo durante mis periodos trabajando con la institución pública, mucha gente me dijo, no des tus ideas, que las utilizan y no te dan nada. Yo pude comprobar eso, ¿no? Pero resulta que eso, como esa clase de argumentos me decían, y pude comprobar eso en varias oportunidades, ¿no? Pero la vez que trabajé dando lo menos de mí, porque mi jefa era deslenable, terrible, y yo dije, bueno, yo no voy a hacer nada para que ella figure, porque realmente el trato de ciertos sectores del chavismo como jefe es que yo te maltrato. Ese es el trato que ellos hacen a nivel de trato, de trato. Y luego, cuando te dejo de maltratar, bueno, eso te tienes que sentir bien. Así se relaciona la señora María Marrero Hanson y mucha gente. Yo te maltrato y como tú fuiste bueno, a ti no te maltrato. O sea, ese es el trato que se establece dentro de sectores llamados socialistas y que revolucionarios. Entonces, pero lo importante aquí del mérito es simplemente que no se hereda. Y es muy difícil estructurar una sociedad cuyos miembros den lo mejor de sí, si el reconocimiento va a ser igual para quien no hizo tanto esfuerzo ni dio lo mejor de sí en un determinado momento. Lo que pasa es que es complejo el análisis porque hay personas que reaccionan ante urgencias que no reaccionan otras y ahí hacen algunos esfuerzos que luego pasan a valerle toda su vida y eso es innegable, ¿no? El reconocimiento que hace una cultura y una comunidad a la atención de la emergencia, de lo urgente en determinados momentos y que debería además extenderse a bomberos y a gran cantidad de gente, no solamente a los libertadores de las culturas en las guerras que gestan pues las diferentes culturas, como habíamos hablado en el video anterior.
Que eso fíjate cómo conecta, ¿no? Por eso el pensamiento es rizomático. Ahora, el mérito de la guerra, progresivamente a lo largo de varios siglos se ha ido transfiriendo al mérito de la construcción y la creación. Y pareciera que ese es un vector que se dirige derechito hacia allá, hacia valorar más el conocimiento que la capacidad bélica. Pero no era así durante 15 siglos y más, no fue así. O sea, la ingeniería para las pirámides es algo comparativamente, aunque sea apoteósico, mediocre en comparación con, o sea, mucho menor, mucho más arcaico, en comparación con la construcción de un edificio donde vive mucha gente muchísimos años, ¿no? La valoración ingenua de gente que le gustan las pirámides porque dura más tiempo es una tontería, ¿no? O sea, porque han durado 2000 años, casos así. Simplemente ahí vive una sola persona y eso cuando muera. O sea que son trabajos absurdos, ¿no? Entonces hoy por hoy hay mucha más gente construyendo, aprendiendo ingeniería, aprendiendo siendo profesional, aprendiendo a crear. Y para dar lo mejor de sí mismo necesita un reconocimiento del mérito y del esfuerzo. Entonces, pero luego como trasfondo de esa lucha en contra del mérito, hay mucho mediocre, simplemente mediocre, es decir, gente que no va a dar lo mejor de sí mismo en la capacidad que tenga, según su capacidad. Esa gente va a pedir un reconocimiento de un esfuerzo que no ha hecho y va a ocupar un espacio público, probablemente es una prebenda, un emolumento, o sea, un dinero, un recurso, que otras personas, pues al ver aquello, se van del país y abandonan la cultura, como ha pasado con tantos venezolanos. Entonces se habla de reconocimiento y de inclusión, y no se habla de reconocimiento a los no reconocidos y de inclusión a los no incluidos. Cuando se habla de eso, está la paradoja y el grave problema de que puedes estar segregando capacidad y mano de obra. Que puedes estar segregándola, pues, indirectamente. Ahora bien, todo eso está en el marco de la complejidad de procesos de cambio en los cuales nuevas facultades sí necesitan reconocimientos para desarrollarse, porque ya van dejando de ser las mismas. Es decir, mismas facultades, mismas formas de ingeniería van dejando de ser necesarias. ¿Ves? Ingeniería bélica. ¿Cómo reconocer a la ingeniería bélica de ataque, de estrategia y de asesinato? Esa tendría que mantenerse oculta, ¿no?, entre los gobiernos, porque a veces es inevitable o porque lo ha sido. Pero en general eso es un mérito que antes era claramente reconocible y ahora difícilmente, o sea, nos tienen que dar vergüenza como cultura que haya líderes de campañas de guerra que mataron a no sé cuántas personas, ¿no? Yo no creo que nadie vaya a hablar de mérito en las personas que efectivamente logran poner donde es las bombas que matan. No importa cuál sea tu bando, o sea, difícilmente nadie puede hablar de mérito en el reconocimiento de militares o gente que ponga las bombas a palestinos donde mueren niños palestinos. Difícilmente se puede hablar de eso. Sin embargo, bueno, eso no es para asumir bandos en esa contienda, porque estamos hablando términos nociológicos, sin bandos, donde no hay bandos, sino para concluir que el mérito no se hereda, que tiene niveles de complejidad que dependen bastante de los momentos en los que nos toca asumir algo. A veces no queremos, a veces no podemos, y hay gente que sin querer y sin poder le toca asumirlo y ese mérito no es reconocido. También está el mérito, por ejemplo, de madres y de padres, como en estos días conocí un padre que atiende a 2 hijas, mi amiga Nicole y Brittany, que las conocí en el metro. Yo creo que es un hombre de mucho mérito, en medio de las capacidades y la formación que puede tener. Entonces, no solamente no abandona a sus 2 hijas, sino que yo las vi felices. Y él es el que las atiende vendiendo como vendedor en la calle, como vendedor itinerante, etcétera, etcétera. Todos esos méritos deben ser reconocibles porque existen, pero no deben inhibir ni pretender competir con el espacio que necesita el trabajador de ingeniería espiritual e infraestructural de las culturas, que para lograr esos niveles hacen estudios y se dedican. Ahora, que haya más de un manganzón de clase media o burgués que estudió en la universidad pero que luego no hacen nada, ni son mecenas, ni son
ni financian investigación científica, no hacen un coño, como gran parte de la burguesía que nosotros conocimos en Venezuela, que es básicamente inútil. O sea, solo programas de belleza, prostitución y perversión. Perico y whisky, eso es lo que le gusta a la burguesía venezolana. Entonces ahí es donde los discursos se hacen obtusos, porque de lo que se está hablando no es de inclusión ni de nada de eso, sino de una suerte de justicia social, científica y cultural. Sin más que eso.